¿Y si los romances más intensos del cine de oro mexicano no ocurrieron en pantalla, sino a espaldas del público, en silencio, entre susurros y escándalos que la moral de la época no podía soportar? Mientras el público se enamoraba de historias perfectas en blanco y negro, las verdaderas pasiones se escribían con tinta invisible. Amores entre padrinos y ahijadas, hermanos que se amaron demasiado, mujeres que se eligieron en secreto y relaciones que la prensa apenas se atrevía a insinuar. Hubo un compositor que terminó casado con la hija que había adoptado junto a la mujer más admirada de México. Una diosa del cine que declaró que el hombre de su vida no fue ningún galán, sino su propio hermano, al que llamó un amor imposible que la marcó para siempre. Una abuelita de México que compartió techo, vida y testamento con otra mujer, en una relación que muchos llamaron amistad, y otros, amor prohibido. Y no solo eso, pintoras que se enamoraron de cantantes, charros que traicionaron a la mujer que siempre los esperó, ídolos que guardaron fotos escondidas en la billetera como si fueran pecados que no podían confesarse. Las fuentes de época, las hemerotecas y los testimonios rescatados con los años hablan de romances que nunca llegaron a convertirse en escenas de película, pero que fueron mucho más intensos que cualquier guión. Historias donde la línea entre lo correcto y lo imperdonable se rompió sin remedio. Donde el amor se disfrazó de parentesco, de amistad, de representación artística, mientras en los camerinos y en las casas de Coyoacán se cruzaban miradas que lo decían todo. En este video, vas a entrar a ese territorio que el cine de oro intentó tapar con decorados perfectos y finales felices. El romance de Agustín Lara con la joven que primero presentó como hija y luego como esposa. El vínculo ambiguo de María Félix con su hermano Pablo. La unión inseparable de Sara García y Rosario González. La pasión de Frida Kahlo y Chabela Vargas en La Casa Azul. Los amores tormentosos de Jorge Negrete, Pedro Infante, Dolores del Río, Sara Montiel, Pedro Armendáriz y Tintán, cuando la cámara se apagaba pero el drama verdadero apenas empezaba. Si crees que ya conoces las historias de amor del cine mexicano, prepárate. Lo que viene no es un cuento romántico, es el archivo sentimental más incómodo y prohibido de toda una época. Si alguna vez te has preguntado qué se escondía detrás de las sonrisas, de las parejas perfectas en pantalla y de las fotos de revista, quédate. Y si estas historias te mueven algo en el pecho, suscríbete a Archivo Extra y activa la campanita. Aquí no solo recordamos películas, desenterramos los amores que ellos quisieron llevarse a la tumba. Ve la película. Agustín Lara y Rocío Durán, la hija que se convirtió en esposa. Hay historias de amor que empiezan con una mirada, y otras que empiezan con una firma en un acta de adopción. La de Agustín Lara y Rocío Durán pertenece a esta última categoría, un vínculo que nació como protección y terminó convertido en uno de los romances más polémicos del espectáculo mexicano. Agustín Lara ya era leyenda cuando Rocío apareció en su vida. Él, el flaco de oro, compositor de boleros eternos, hombre de madrugadas, humo de cigarro y bares elegantes. Ella, una niña que llegó a su casa cuando él ya había vivido demasiadas vidas en una sola. Las crónicas de época señalan que la adoptó, la crió, la educó y la presentó al mundo como su hija, su protegida, la niña a la que le abrió las puertas de una vida rodeada de música y bohemia. Durante años, el trato era claro, él era la figura paterna, el maestro, el hombre que la llevaba a reuniones, la presentaba entre amigos, la sentaba a su lado como un orgullo más de su carrera. Pero con el tiempo, la mirada del mundo cambió. Cuando Rocío dejó la niñez atrás y se convirtió en una joven, los rumores comenzaron a correr como agua sucia entre pasillos y redacciones. La cercanía entre ambos ya no se veía solo como ternura paternal, se empezaba a leer como algo más. Fuentes de la época cuentan que, al llegar a la mayoría de edad, Rocío dejó de aparecer únicamente como la hija y comenzó a acompañar a Lara como su pareja en fiestas, reuniones y viajes. No hubo anuncio oficial, no hubo declaración pública inicial, solo un gesto silencioso. La manera en que le ofrecía el brazo, la forma en que ella lo miraba, los lugares donde se sentaban juntos. El bombazo llegó en 1964. La prensa reportó lo que muchos creían imposible. El hombre que la había adoptado se casaba con ella en una ceremonia civil discreta, casi clandestina. No hubo boda de revista, ni banquete de estrellas, ni fotografías posadas con pastel y champaña. Hubo, en cambio, un país entero dividiéndose en dos bandos, quienes veían amor, y quienes solo veían una línea moral rota. Los periódicos de espectáculos se llenaron de columnas encendidas. Algunos periodistas hablaron de relación enfermiza y escándalos sin precedentes, mientras otros se refugiaban en una frase ambigua: es mayor de edad, puede decidir. Amigos y conocidos del compositor se fracturaron. Hubo quienes lo acusaron de haberse aprovechado de su posición de padre. Otros afirmaban que, con el tiempo, Rocío había dejado de ser hija para convertirse en compañera. Lara, fiel a su estilo, no se defendió con discursos, sino con música.
Declaraba a quienes se atrevían a preguntarle que Rocío lo hacía sentir joven, que era la única que lo entendía en esa etapa de su vida, que había encontrado en ella una forma de compañía que no sentía desde hacía años. Le escribió canciones, la convirtió en musa tardía, en inspiración inesperada en la recta final de su historia. Rocío, por su parte, se quedó a su lado cuando el brillo se apagaba. Estuvo presente en entrevistas, lo acompañó en sus crisis de salud, soportó miradas de juicio y titulares hirientes. Las fuentes señalan que, en los últimos años del compositor, fue ella quien lo cuidó, quien lo sostuvo cuando el cuerpo ya no aguantaba el peso de tantas noches sin dormir. Cuando Agustín Lara murió en 1970, ella quedó viuda siendo muy joven. Y lejos de esconderse, defendió la historia hasta el final. En entrevistas posteriores sostuvo una versión firme y sencilla, que nunca se sintió obligada, que lo eligió y que lo que los unió fue amor, aunque el mundo solo quisiera ver escándalo. La gente solo vio lo prohibido, resumían algunas crónicas, pero ellos insistieron en llamarlo amor. El romance de Agustín Lara y Rocío Durán sigue siendo, hasta hoy, una de las páginas más incómodas del espectáculo mexicano. Un amor que nació bajo el techo de una adopción y terminó en un acta de matrimonio. Para unos, una aberración moral. Para otros, una decisión entre dos adultos. Pero para todos, una historia que demuestra que la realidad, muchas veces, supera en controversia a cualquier bolero. Y eso apenas es el primer secreto de esta lista. Fuego. María Félix y Pablo. El amor imposible. En la vida de María Félix hubo muchos amores, pero solo uno la desarmó al punto de que, ya vieja y sin miedo a nada, se atrevió a llamarlo incesto blanco. No fue un actor, ni un político, ni un compositor famoso. Fue su propio hermano, José Pablo Félix Guereña, el muchacho con el que compartió infancia, secretos y una conexión que su propia familia consideró peligrosa. María creció en Álamos, Sonora, montando a caballo pegada a la espalda de Pablo, abrazada a su torso mientras cruzaban el desierto. En entrevistas que quedaron registradas en libros y programas de televisión, ella misma contó que su madre se dio cuenta de que sus relaciones con Pablo no eran como las de todos los hermanos. Le prohibió sentarse en sus piernas, treparse a su espalda, pasar demasiado tiempo a solas con él. Lo que había sido un juego natural empezó a mirarse como algo inquietante. La familia tomó una decisión brutal: separarlos. Pablo fue enviado al colegio militar, a kilómetros de distancia, bajo la idea de que el tiempo y la disciplina apagarían aquella cercanía incómoda. Pero lo único que lograron fue convertir esa distancia en herida. En los recuerdos de María, él quedó fijado como una especie de ideal masculino imposible de alcanzar. Los años pasaron y el mito creció en silencio. Libros como Acuérdate, María y recopilaciones de testimonios con Enrique Krause y otros autores recogen frases suyas donde reconoce sin rodeos que estuvo enamorada de su hermano. Lo describía como un dios de guapo, moreno, con el pelo aclarado por el sol, ojos de tigre y un encanto que ningún otro hombre logró igualar. La tragedia llegó de golpe. Pocos meses después de que lo separaran, Pablo murió de un disparo en la cabeza dentro del ámbito militar. La versión oficial habló de suicidio, atribuyéndolo a una depresión profunda. Sin embargo, investigaciones posteriores y libros de época citan al médico forense señalando elementos de posible homicidio, con un disparo a corta distancia y un golpe previo, detalles que nunca quedaron claros en el acta de defunción. María nunca aceptó el suicidio. Para ella, Pablo fue arrancado de su vida. Lo dijo una y otra vez, que esa pérdida fue la más dolorosa que sufrió, por encima de todos sus romances posteriores. En una de las frases más inquietantes que se conservan, confesó que después de su muerte intentó buscar hombres que se le parecieran, que tuvieran su piel, sus ojos, pero que el perfume del incesto no lo tiene otro amor. Años más tarde, frente a cámaras, cuando le preguntaron si realmente había estado enamorada de su hermano, respondió con una mezcla de ironía y crudeza que heló a la audiencia. Sí, lo estuvo, y que se trató de un amor platónico, espiritual y físico a la vez, que jamás cruzó la línea según las reglas sociales, pero que siempre llevó la marca del pecado en la imaginación de los demás. En otra ocasión, resumió todo con una sola frase demoledora: el día que murió Pablo, murió una parte de mí. Para muchos, aquello confirmó que su unión rebasaba la fraternidad común. Para otros, fue el testimonio de una mujer que nunca tuvo miedo de nombrar lo innombrable, aunque el mundo la juzgara. El vínculo entre María Félix y su hermano Pablo quedó flotando entre dos orillas. Para unos, el amor más puro y trágico de su vida. Para otros, un romance prohibido que la familia intentó enterrar junto con él. Lo cierto es que ni la gloria, ni los matrimonios, ni los amantes célebres lograron borrar esa sombra. En el corazón de la doña, su gran historia de amor siempre tuvo un nombre que nunca apareció en los créditos de ninguna película, y era el de su propio hermano Círculo Negro Mediano.
Sara García y Rosario González, el amor que la época llamó amistad. A casi todos nos enseñaron a ver a Sara García como la abuelita de México, tierna, regañona, de delantal limpio y corazón de chocolate caliente. Pero detrás de esa imagen perfecta de madre y abuela ejemplar, hubo una historia que la moral de su tiempo no supo nombrar y que, por eso mismo, decidió esconder bajo la palabra más cómoda, amistad. Sara y Rosario González se conocieron siendo niñas, en el Colegio de las Vizcaínas, en la Ciudad de México. Crónicas y programas especializados cuentan que incluso fueron amamantadas por la misma mujer, algo que con los años muchos interpretaron como una especie de destino compartido, un lazo que se había tejido desde antes de que ellas pudieran entenderlo. Después se perdieron la pista, Rosario se casó, Sara se convirtió en actriz, se unió al actor Fernando Ibáñez y tuvo a su hija María Fernanda. El reencuentro llegó cuando ambas ya cargaban con divorcios y cicatrices. Rosario trabajaba en una corsetería del centro cuando un día, según relatan las versiones más difundidas, vio entrar a Sara. De esa coincidencia nació una decisión que cambiaría la vida de las dos: irse a vivir juntas, criar entre las dos a María Fernanda y formar una casa donde, oficialmente, Rosario era administradora, confidente, asistente, pero en los pasillos del cine muchos la llamaban otra cosa: pareja. Los testimonios de época coinciden en que Rosario no era una simple empleada. Era quien escogía su vestuario, organizaba su agenda, manejaba el dinero, decidía qué contratos aceptar y con quién trabajar. La acompañaba a rodajes, la cuidaba en las giras, la recibía en casa cuando las cámaras se apagaban. La hija de Sara la llamaba tía Rosario, y actores como Manuel el Flaco Ibáñez declararon décadas después que, para quienes trabajaban con ellas, la relación sentimental era muy evidente. Lo que el público veía era otra cosa. Veía a la abuelita que lloraba por Pedro Infante en pantalla, que anunciaba chocolate caliente en la televisión, que encarnaba a la madre sacrificial de todo un país. Nadie imaginaba que, al volver a casa, esa misma mujer encontraba consuelo, compañía y quizá amor en otra mujer que compartía su techo, su mesa y sus secretos. Las pruebas más contundentes llegaron después de su muerte. Cuando Sara García falleció en 1980, Rosario fue quien se encargó de los trámites, del funeral y de cerrar la casa que habían compartido durante décadas. Investigaciones posteriores y estudios académicos sobre la figura de Sara revelan que, en su testamento, ella nombró a Rosario González como heredera universal de sus bienes, dejando fuera a otros familiares que daban por hecho que serían los principales beneficiados. Rosario no solo se quedó con la casa de la Colonia del Valle, se quedó con todos los objetos, recuerdos y cartas de una vida compartida. En una declaración recogida por biógrafos, llegó a definir a Sara como más que una hermana, una madre, una amiga y una gran compañera. Una frase que, leída entre líneas, habla de una unión que excedía cualquier etiqueta convencional de la época. Hoy, páginas especializadas y revistas de investigación ya no tienen reparo en decirlo con todas sus letras. Todo apunta a que Sara García y Rosario González vivieron juntas como pareja durante años, obligadas a esconder esa verdad tras un velo de discreción para sobrevivir en un México profundamente homofóbico. Lo que entonces se llamó amistad inseparable, ahora muchos lo reconocen como lo que siempre pareció ser, un amor silenciado por la historia. La abuelita de México, la mujer que hizo llorar a generaciones enteras desde la pantalla, quizá también lloró en privado por un amor que no podía nombrarse en voz alta. Y esa es, tal vez, la parte más humana de todas. Vela. Frida Kahlo y Chabela Vargas, el huracán en la Casa Azul. Antes de ser mito, fueron dos mujeres vivas, sudor, tequila y madrugada. Frida Kahlo, la pintora que convertía el dolor en color y el cuerpo en manifiesto, vivía rodeada de artistas, políticos y fantasmas en la Casa Azul de Coyoacán. Chabela Vargas, recién llegada a la escena mexicana, era una muchacha de voz áspera, poncho al hombro, mirada indomable y una soledad que se le notaba incluso cuando cantaba rodeada de gente. Fuentes de época y testimonios de la propia Chabela coinciden en que se conocieron en una de esas fiestas interminables que se armaban en la casa de Frida y Diego. Había música, tequila sin medida, risas que se mezclaban con discusiones políticas, y en medio de todo eso, una mirada, la de la pintora hacia la cantante, como si hubiera encontrado un espejo salvaje de sí misma. Los documentos íntimos de Frida, sus diarios y cartas, registran ese impacto de manera directa. En una entrada que hoy cita numerosos estudios, ella escribió algo devastador: conocí a Chabela Vargas, extraordinaria, lesbiana, se me antojó eróticamente, preguntándose si aquel encuentro no era un regalo del cielo. No era rumor, era deseo puesto en tinta. Chabela, por su parte, contó antes de morir que Frida la invitó a quedarse a vivir en la Casa Azul. Quédate, niña, estás muy sola, no sabes nada de la vida, dijo la pintora, según el propio testimonio de la cantante. Y ella se quedó. Ahí,
En el mismo espacio donde Frida pintaba y Diego se movía como un gigante celoso, comenzó una convivencia que desbordaba cualquier etiqueta. Crónicas y entrevistas posteriores hablan de días de pintura y noches de canciones privadas en el estudio. Chabela recordaba que le cantaba todas las mañanas, incluso cuando la enfermedad de Frida la dejó casi inmóvil, y que en esos momentos sintió que agarró el cielo con las manos. Décadas después, la propia Vargas confesó que dormía abrazada a ella, que Frida la quería mucho, no sabes cuánto me quería, dejando claro que lo que vivieron no fue un simple capricho pasajero. La Casa Azul se convirtió en un triángulo extraño: Frida, Diego y Chabela. Se sabe que el matrimonio Kahlo-Rivera era abierto y que Diego incluso alentaba algunas relaciones de Frida con otras mujeres. Pero con Chabela fue distinto. Fuentes señalan que la intensidad de esa unión empezó a resultar insoportable, incluso para una pareja acostumbrada al caos. La propia Vargas relató que, con el tiempo, no pudo soportar compartir ese amor. En una entrevista estremecedora, recordó la despedida, le dijo a Frida que se iba, que no podía atarse a ninguna vida. Y Frida, desde su cama, respondió con una frase que duele hasta hoy: no te puedo atar a mis muletas ni a mi cama. Vete. Un día, Chabela abrió la puerta de la Casa Azul, y no volvió. Años más tarde, la cantante regresó solo para despedirla, cuando Frida ya había muerto en 1954. En diversas declaraciones, confesó que esa historia la marcó para siempre, que la pintora fue un amor que tuvo que guardar en silencio durante décadas por respeto a Diego y por miedo al juicio del mundo. Hoy, biógrafos, documentalistas y periodistas coinciden en llamarlo lo que fue: un romance intenso, breve y desbordado, un huracán que estalló dentro de las paredes azules de Coyoacán. No fue un chisme, fue una revolución íntima entre dos mujeres que se atrevieron a amarse en un tiempo en el que hacerlo a la vista de todos era casi un acto de guerra. En la historia oficial del arte mexicano, Frida es museos, Diego es murales, Chabela es canciones. Pero en la historia secreta, en esa que se cuenta al oído, hubo noches en que la pintora y la cantante se abrazaron como si el mundo entero no existiera. Y nada de eso salió en los cuadros, pero ardió en sus vidas Corazón Negro. Jorge Negrete y Gloria Marín, el amor que perdió contra una boda ajena. Hay romances que terminan con un sí, acepto, y hay otros que terminan con un titular de periódico. El de Jorge Negrete y Gloria Marín pertenece a los segundos: 10 años de amor, peleas, reconciliaciones y promesas nunca cumplidas que acabaron el día en que él se casó, pero con otra mujer. Se conocieron en 1941 durante el rodaje de Ay, Jalisco, no te rajes, la película que los convirtió en pareja ideal dentro y fuera de la pantalla. Él, el charro perfecto, voz impecable, bigote impecable, imagen pulcra ante el público. Ella, morena, elegante, fuerte, adelantada a su tiempo, con un carácter que no se doblaba ante nadie. Mientras el país se enamoraba de ellos desde la butaca, detrás de cámaras el romance ya ardía. Durante más de una década filmaron juntos al menos 11 películas, viviendo en pantalla lo que ya vivían en la vida real: cartas de amor, escenas de celos, besos que no parecían actuación. En el medio artístico todos los daban por pareja inevitable, destino escrito, final feliz asegurado. Pero la familia de Jorge pensaba distinto. Fuentes de época señalan que su madre y algunos parientes veían en Gloria a una mujer poco adecuada, divorciada, independiente, demasiado libre para ser esposa de un ídolo nacional. Aún así, Gloria se quedó. Lo acompañó en giras, en problemas con la ANDA, en enfermedades y fracasos. Esperó pacientemente el anillo que nunca llegó. No lo presionaba en público, pero sus cercanos sabían que deseaba una boda que legitimara tantos años de entrega. El punto de quiebre llegó en 1952, cuando Jorge volvió a coincidir con María Félix, ahora convertida en la gran diosa del cine mexicano. Años antes se habían detestado en El Peñón de las Ánimas, cuando él quiso imponer a Gloria en el protagónico y el productor eligió a una desconocida llamada María. La tensión fue tal que juraron no volver a trabajar juntos. Sin embargo, el tiempo, el orgullo herido y la atracción hicieron su trabajo silencioso. Las crónicas indican que, cuando María rompió su compromiso con el actor Carlos Thompson, se reencontró con Jorge Negrete, y contra todo pronóstico, inició con él un romance intenso que en cuestión de meses desembocó en boda. La llamada boda del siglo se celebró el 18 de octubre de 1952 en la finca Catipoato, con unos 500 invitados, entre ellos políticos, escritores como Octavio Paz y músicos como Agustín Lara. Gloria Marín se enteró por los diarios. No hubo explicación, ni carta, ni despedida formal. Solo la foto del hombre al que había acompañado durante 10 años, vestido de novio junto a la mujer más admirada del país. Según testimonios recogidos por biógrafos y notas de la época, la noticia la destrozó. Algunos afirman que rompió en llanto al ver los titulares,
Otros dicen que arrojó una copa contra el espejo. Lo único seguro es que jamás hizo un escándalo público. No dio entrevistas, no habló mal de él, no culpó a María. Guardó silencio. Un silencio que dolía más que cualquier declaración. El matrimonio de Jorge y María duró poco más de un año. Disputas por dinero, egos en guerra, enfermedades y agendas saturadas hicieron que lo que parecía cuento de hadas se transformara en tormenta. En medio de ese caos, Gloria no apareció en titulares, pero seguía ahí, en la sombra de la historia. Cuando Jorge Negrete murió en diciembre de 1953, en un hospital de Los Ángeles, fue María Félix quien estuvo junto a su cama, pero fue Gloria Marín quien organizó gran parte del funeral en México, eligiendo flores y detalles, según señalan diversas reconstrucciones de la época. Durante el homenaje, la prensa se atrevió a preguntarle si aún lo amaba. Ella, dicen, sonrió con una melancolía que se clava en la memoria y respondió algo que se ha repetido en libros y documentales: que hay amores que no se terminan, solo aprenden a quedarse en silencio. Y eso fue lo que hizo: amar en silencio a un hombre que, al final, eligió casarse con otra. En la versión oficial, la gran pareja fue Jorge Negrete y María Félix, la boda del siglo, la unión de dos titanes. Pero en la memoria más íntima del cine de oro, muchos coinciden en lo mismo: la verdadera compañera de su alma fue siempre Gloria Marín. Y esa es la ironía más brutal de este romance: la esposa tuvo el apellido, el gran amor, solo la herida vela. Pedro Infante y Lupe Vélez, el ídolo y la tormenta. Pedro Infante era el sueño amable de México, el carpintero hecho estrella, sonrisa de niño bueno, voz que acariciaba el oído y una imagen de hombre sencillo que parecía incapaz de romper un plato. Pero como tantas veces pasó en el cine de oro, la realidad era más compleja. Detrás del ídolo existía un hombre atraído por mujeres imposibles, de carácter incendiario y destino trágico. Y pocas mujeres fueron tan volcánicas como Lupe Vélez. Lupe había conquistado Hollywood mucho antes de que Pedro fuera famoso. Nacida en San Luis Potosí, se convirtió en una tormenta con nombre y apellido. La prensa estadounidense la bautizó Mexican Spitfire, el torbellino mexicano. Actuó junto a figuras como Gary Cooper, Johnny Weissmuller y otros galanes, y su vida personal se volvió leyenda: pleitos en público, romances con hombres casados, arranques de furia y una intensidad que asustaba incluso a quienes la amaban. Fuentes de época señalan que, en su regreso a México y en sus idas y venidas entre Hollywood y el cine nacional, Lupe coincidió con varias figuras del cine de oro, entre ellas Pedro Infante. No existe consenso documental sólido sobre un noviazgo formal, pero sí abundan las versiones orales y programas de investigación que hablan de encuentros en fiestas privadas, reuniones en casas de productores y llamadas transoceánicas cargadas de celos y reclamos. En más de un recuento sobre la vida de Lupe se menciona que, hacia los años 40, ella mantenía romances cruzados con actores mexicanos mientras seguía ligada a figuras de Hollywood. Se la relacionó con toreros como Luis Miguel Dominguín, con actores como Arturo de Córdoba y con un actor francés llamado Harald Ramond, a quien le dejó una carta póstuma. En ese mismo entramado de pasiones desbordadas, algunas fuentes audiovisuales recientes han colocado el nombre de Pedro Infante como uno de los hombres que se acercaron demasiado a su tormenta. Lo que sí está firmemente documentado es la manera en que terminó la historia de Lupe Vélez. Cansada de escándalos, presionada por un posible embarazo fuera del matrimonio y ahogada por la moral de su tiempo, decidió suicidarse el 13 de diciembre de 1944 en su casa de Beverly Hills. Organizó una última cena con amigas, se retiró a su cuarto, escribió cartas de despedida y tomó una sobredosis de barbitúricos, rodeada de flores y velas encendidas. La prensa sensacionalista de ambos lados de la frontera explotó su muerte al máximo. La mostraron como una femme fatale destruida por su propia intensidad, la mujer que amó demasiado y no soportó el peso del escándalo. Con los años surgieron leyendas: que murió embarazada, que mandó mensajes a varios de sus amantes, que mencionó a cierto charro mexicano en una despedida privada. Sin embargo, los documentos serios disponibles señalan principalmente a Harald Ramond y a otros hombres de su círculo inmediato, no a Pedro Infante, como figuras centrales en su tragedia. Pedro, por su lado, siguió construyendo su propia leyenda sentimental con nombres bien documentados: María Luisa León, Lupita Torrentera, Irma Dorantes y otras relaciones que pusieron en jaque su imagen de hombre del pueblo, incluyendo problemas legales por un divorcio irregular que derivó en acusaciones de bigamia. En ese mapa de amores, la figura de Lupe Vélez aparece más como mito cruzado que como historia comprobada, dos destinos que se rozan en la memoria colectiva, aunque los archivos oficiales apenas los coloquen en la misma línea. Hoy, cuando se habla del supuesto romance entre Pedro Infante y Lupe Vélez, se transita por una zona gris, entre la leyenda alimentada por programas y recuentos recientes, y la falta de pruebas directas en los documentos de época.
Lo único seguro es que, aunque sus caminos pudieron cruzarse, cada uno terminó cargando su propia tragedia. Él, en un avión que cayó del cielo; ella, en una habitación llena de flores y silencio. Y quizá por eso, la idea de que alguna vez se amaron no deja de fascinar, porque junta en un solo cuadro al ídolo más querido y a la mujer más incendiaria de su tiempo, aunque ese cuadro esté hecho más de rumor que de certezas. Bel. Dolores del Río y Diego Rivera, la belleza y la bestia. Dolores del Río estaba hecha para los altares, no para los chismes. Fue la primera gran diva mexicana en conquistar Hollywood. Rostro perfecto, educación refinada, modales impecables, mirada que imponía distancia en cualquier salón. Diego Rivera, en cambio, parecía estar hecho para el escándalo. Enorme, desaliñado, voraz, con una vida sentimental tan excesiva como sus murales. Y sin embargo, sus nombres terminaron entrelazados en una de esas historias que la prensa repitió en voz baja. Hubo romance entre la belleza y la bestia. Lo cierto es esto: Dolores regresó a México en los años 40, después de haber brillado en Hollywood y de haber vivido romances sonados con el aristócrata Jaime Martínez del Río, con el director americano Cedric Gibbons y con el genio Orson Welles, amores que están documentados y que le costaron divorcios y escándalos públicos. Volvió a un país que la veía como una reina exiliada que regresaba por su trono en el cine nacional. Diego Rivera, por su parte, ya era el muralista más célebre de México, con fama de infiel compulsivo. Las crónicas le adjudican relaciones con modelos, artistas, actrices y mujeres de la alta sociedad: Tina Modotti, Paulette Goddard, Linda Christian, incluso rumores con María Félix y con la propia Dolores del Río. Una lista interminable de nombres orbitando alrededor del mismo hombre. Diversos artículos sobre los otros amores de Diego mencionan que pintó a Dolores del Río con blusa escotada en 1941, y que entre ambos hubo una atracción intensa que nunca terminó de cristalizarse en un romance oficial. Algunos testigos de época llegaron a asegurar que el muralista se enamoró de ella al punto de pedirle matrimonio, pero que Dolores lo rechazó con elegancia, consciente de que ese vínculo podía arrastrarla a un infierno de celos y titulares destructivos. Entre rumor y rumor, hay un dato duro que llama la atención. Cuando la salud de Rivera comenzó a deteriorarse, ya en el final de su vida, pasó largas temporadas acompañado por Dolores del Río en su casa de Acapulco, conocida como La Pinzona, según recuerdan crónicas sobre los últimos años del pintor. No era una simple conocida. Compartían conversaciones, silencios y una complicidad que se extendió por años, aun cuando ya no eran jóvenes ni estaban en el centro del escándalo. Fuentes culturales señalan que, más que un romance escandaloso, lo suyo fue un vínculo complejo, hecho de admiración mutua y atracción contenida. Él veía en Dolores a la mujer mexicana elevada a su máxima potencia, elegante, fuerte, dueña de sí misma. Ella veía en Diego al monstruo genial capaz de destruir la reputación de cualquiera, y también de inmortalizarla en una pared. En algunas reconstrucciones se cuenta que, en cierto momento, Dolores habría dicho que no estaba dispuesta a convertirse en una más en la lista interminable de conquistas del muralista. Prefirió mantener una distancia ambigua, lo bastante cerca para compartir confidencias, lo bastante lejos para no ser devorada por el torbellino de su vida íntima. Al final, no hay acta de matrimonio, ni cartas publicadas, ni fotografías comprometedores que confirmen un romance pleno. Lo que sí existe es un rastro de cuadros, estancias compartidas y testimonios que hablan de una relación especial, lo suficientemente fuerte como para que, en sus últimos años, él eligiera pasar temporadas acompañado por ella en Acapulco. Tal vez lo de Dolores del Río y Diego Rivera nunca fue la pasión desbordada que la prensa habría deseado. Tal vez fue algo peor para los curiosos, un amor que se quedó a medio nombrar. Un casi, un quizá, un si hubiera querido, que acompañó en silencio a dos de las figuras más poderosas del arte mexicano. A veces, los romances más peligrosos no son los que estallan, sino los que se quedan a punto de encenderse película. Pedro Armendáriz y Carmelita Bor, el amor que sí fue para toda la vida. En medio de una constelación de romances rotos, infidelidades y matrimonios fugaces, hubo una historia que parecía ir a contracorriente de todo lo que se vivía en el espectáculo, la de Pedro Armendáriz y Carmelita Bor. Mientras otros galanes acumulaban amantes y escándalos, él decidió apostar por algo que casi sonaba a ficción, un amor sólido, discreto y leal que lo acompañó hasta el último día. Fuentes biográficas señalan que se conocieron a finales de los años 30, en una reunión social del medio artístico, cuando Pedro apenas comenzaba a ser reconocido en el cine y Carmelita Pardo Bor iniciaba su propio camino en la actuación. No fue un flechazo de película. De hecho, algunas anécdotas cuentan que a ella al principio él no le cayó del todo bien, pero poco a poco la energía arrolladora de Armendáriz y su inteligencia la fueron conquistando. En 1938 se casaron, y lejos de convertirse en un matrimonio de portada y escándalos, se transformaron en una pareja de trabajo silencioso y complicidad absoluta.
Carmelita renunció a una carrera propia más visible para convertirse en el centro de gravedad del hogar que construyeron juntos. Tuvieron 2 hijos, Pedro Armendáriz Jr. y Carmen Armendáriz, que más tarde también tendrían vínculos con el mundo del cine y la televisión. Mientras él filmaba con Dolores del Río, María Félix y otras grandes divas, ella lo ayudaba a preparar sus personajes, lo acompañaba a locaciones, cuidaba los detalles logísticos y emocionales que nadie ve en la pantalla. Crónicas de época la describen como su apoyo constante, la mujer que estaba en la silla junto a la cama de hospital, no en el foco de la cámara. A diferencia de colegas como Jorge Negrete o Pedro Infante, cuya vida sentimental fue una montaña rusa de romances públicos, hijos ilegítimos y bodas polémicas, diversas fuentes señalan que Armendáriz se distinguió por su fidelidad a Carmelita. No quiere decir que nunca hubiera rumores, en un medio como ese, siempre los hay, pero las reconstrucciones serias de su biografía insisten en que su matrimonio fue uno de los más sólidos y respetados del ambiente. En fotos de la época, él aparece entre sets, caballos y armas de utilería, ella, casi siempre fuera del encuadre, pero presente los recuerdos de quienes los trataron como una unidad indivisible. La parte más dura de su historia llegó con el cáncer. Pedro participó en la película de Cancere 1956, filmada en una zona cercana a pruebas nucleares en Estados Unidos. Años después, un número alarmante de personas involucradas en esa producción desarrolló cáncer, entre ellos John Wayne, Susan Hayward, Agnès Moread, el director Dick Powell y Pedro Armendáriz. En 1958 le extirparon un riñón, y aunque al principio pareció que había vencido la enfermedad, el tumor regresó con más fuerza a inicios de los años 60. En 1963, hospitalizado en la UCLA de Los Ángeles y con un diagnóstico terminal, tomó una decisión que marcaría el final de su leyenda: no someter a su familia a una agonía prolongada. De acuerdo con reportes de prensa y reconstrucciones posteriores, escribió cartas para sus hijos y para Carmelita explicando que los amaba, que estaba orgulloso de ellos y que no quería que lo vieran consumirse lentamente. Un día le pidió a su esposa que bajara a comer algo, la despidió con un beso y con un "ya vuelvo, mi amor", y cuando ella salió de la habitación, tomó una pistola Colt Magnum .357 de su colección, que había logrado introducir al hospital, y se disparó. Cuando Carmelita regresó, lo encontró muerto. Las notas de la época la mencionan declarando que él no había parecido especialmente deprimido esa mañana, aunque había sufrido mucho dolor la noche anterior. Lo que no necesitó decir es que, detrás de esa apariencia de control, Pedro había decidido la única batalla que le quedaba por librar, la manera de irse. Desde entonces, las crónicas lo recuerdan como uno de los actores mexicanos con mayor proyección internacional, y como la mitad de uno de los matrimonios más sólidos del cine de oro. Carmelita Bor, que después usó el apellido Pardo, quedó como guardiana de su memoria y de su familia, el último eslabón de una historia de amor que, a diferencia de casi todas las de su época, no terminó en traición, sino en una despedida dolorosa pero profundamente leal. En un mundo de romances prohibidos, infidelidades y amores rotos, el de Pedro y Carmelita fue un escándalo al revés. Demostraron que, incluso en el centro del espectáculo, también existe algo que se parece mucho a un para siempre Bella Claqueta. Tintán y Rosalía Holland, amor entre risas, deudas y despedidas. Germán Valdés Tintán hacía reír a todo México, pero su vida privada estaba muy lejos de ser un chiste. Detrás del pachuco alegre, del traje a rayas y de los albures ingeniosos, había un hombre que vivía de madrugada, quemando dinero, salud y oportunidades al mismo ritmo que el aplauso del público. En medio de ese desorden apareció ella, Rosalía Julián, la cantante de voz limpia que, sin proponérselo, se convirtió en su último gran amor y en la mujer que lo sostuvo cuando la fiesta se acabó. Rosalía era parte del dueto Las Hermanas Julián, figuras populares en radio y cine. Coincidió con Tintán en producciones y presentaciones musicales a mediados de los años 50, cuando él ya era una estrella consagrada pero también arrastraba divorcios, hijos repartidos y una reputación de excesos que preocupaba a amigos y familiares. Entre ensayos, giras y escenas compartidas, la complicidad dejó de ser profesional. Comenzaron a verse como pareja, incluso antes de que él concluyera su relación anterior, según recuerdan crónicas y documentales recientes. El 9 de mayo de 1956 se casaron, justo el año en que se estrenaba El médico de las locas, una de las películas que filmaron juntos. Con Rosalía, Tintán formó la familia que siempre pareció buscar. Tuvieron 2 hijos, Carlos y Rosalía Valdés Julián, y por primera vez el comediante intentó sostener un hogar estable, aunque el mundo alrededor fuera puro caos. Ella, que hasta entonces tenía una carrera activa como cantante y actriz, decidió reducir sus apariciones artísticas para concentrarse en su vida junto a él. Los años dorados fueron intensos. Tintán era millonario, casas en Acapulco y Cuernavaca, autos de lujo, fiestas interminables, amigos a todas horas, contratos en cine, carpas y televisión.
Rosalía lo acompañaba en giras, y en más de una ocasión, subía con él al escenario para cantar o sostenerlo cuando el cansancio y el alcohol le pasaban factura. Pero esa abundancia tenía grietas. El dinero entraba a manos llenas, y salía igual de rápido. La muerte de Marcelo Chávez, su inseparable compañero de rutina, en 1970, lo hundió emocionalmente. Sin Marcelo, Tintán perdió no solo a un amigo, sino a la mitad de su fórmula artística. Entre 1971 y 1973, Rosalía lo apoyó en su último proyecto, Tintán y su costilla, un número musical donde ella ocupaba el lugar de la dupla perdida, intentando sostener sobre el escenario a un hombre que ya estaba cansado por dentro. Los problemas de salud comenzaron a golpear fuerte: hepatitis, complicaciones hepáticas y un organismo deteriorado por años de excesos. Según recuentos de familiares y biógrafos, Rosalía se volvió su enfermera, su representante y su escudo a la vez. Cancelaba compromisos, reorganizaba agendas, lo acompañaba a tratamientos y, como relatan algunas fuentes, incluso ocultaba la gravedad de su estado para que él no se derrumbara del todo. El 29 de junio de 1973, Germán Valdés murió en la Ciudad de México. El país entero lloró al comediante, pero pocos sabían en qué condiciones quedaba la familia que dejaba atrás. Sin fortuna secreta ni regalías bien administradas, Rosalía Julián se encontró viuda, con 2 hijos pequeños y una montaña de deudas. Las casas tuvieron que venderse, las cuentas no alcanzaban y el apellido Valdés, que había llenado salas de cine, no bastaba para pagar medicinas ni colegiaturas. Aún así, ella no se convirtió en figura de escándalo. Vivió discreta, primero en México y luego en Estados Unidos, a donde se mudó a Colorado con su hija Rosalía Valdés y su yerno. En 2015, esa misma hija publicó el libro Tintán, Todo por Amor, una biografía que, más que ajustar cuentas, buscaba reconciliar al público con el hombre detrás del mito. En ese relato, Rosalía Julián aparece como lo que siempre fue, la mujer que se quedó cuando los aplausos se apagaron. Tintán hizo reír como nadie. Rosalía, en silencio, pagó el precio de haber amado al hombre que había detrás del disfraz. Y en un mundo donde tantos amores del cine de oro terminaron en traición, el de ellos terminó en algo igual de duro, pero infinitamente más digno. Una viuda que, pese a las deudas y al olvido, nunca habló mal del hombre al que eligió acompañar hasta el final. Corazón Negro película. Cuando se apagan las luces y termina la función, lo único que queda en la sala es el eco de lo que realmente dolió detrás de la pantalla. El cine de oro mexicano nos vendió amores perfectos, besos al atardecer y finales felices, pero sus artistas vivieron historias que ningún guionista se habría atrevido a escribir tal cual. Un compositor que se casó con la hija que había adoptado, una diosa que reconoció estar enamorada de su propio hermano, una abuelita, que compartió la vida entera con otra mujer a la que jamás se le permitió llamarse esposa. Hubo romances que ardieron en casas azules, entre tequila, pinturas y canciones, como el huracán de Frida Kahlo y Chabela Vargas, que se atrevieron a amarse en una época en la que 2 mujeres juntas eran casi una blasfemia. Hubo amores fidelísimos, como el de Pedro Armendáriz y Carmelita Bor, que se dijeron adiós con una bala antes de ver cómo el cáncer lo destruía por completo. Y hubo amores que se quedaron colgando del silencio. Gloria Marín leyendo en un periódico que el hombre al que acompañó 10 años se había casado con otra. Rosalía Julián heredando deudas después de haber amado al payaso más triste de México. Fuentes de época, cartas, diarios y testimonios muestran que, si algo tuvieron en común todas estas historias, fue la imposibilidad. Amores que chocaron contra la moral, contra la prensa, contra la familia, contra la enfermedad, o contra el miedo a decir en voz alta lo que el corazón gritaba por dentro. Para algunos fueron romances prohibidos, para otros, pecados. Para quienes los vivieron, fueron simplemente la única forma que encontraron de sentirse vivos en medio de tanto foco y tanta máscara. Si alguna de estas historias te removió algo por dentro, cuéntalo en los comentarios. ¿Cuál de estos amores sientes más injusto, más valiente, más humano? Dale like si crees que estas vidas no deben quedarse perdidas en hemerotecas viejas, y suscríbete a Archivo Extra. Aquí no solo recordamos películas, rescatamos los latidos que el tiempo y la censura quisieron borrar, para que detrás de cada rostro en blanco y negro recuerdes que también hubo alguien que amó, se equivocó y sufrió, igual que tu vela claqueta.